Y si no fuere tan presto, o si tardo en llegar, es lo que quiere decir, para que sepas, le está escribiendo a Timoteo, para que sepa cómo le conviene conversar, es comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo. Esto es fundamento o baluarte de la verdad. Ya son 7 estudios que hemos realizado sobre este tema de las señales y los milagros, y nos faltan 3, incluyendo el estudio de hoy, y después de este estudio vamos a dedicar 2 al tema de las enfermedades y todas las controversias respecto a la sanidad divina. Pero el día de hoy vamos a tener un solo estudio sobre estos 2 puntos que tenemos aquí en el pizarrón. Primero vamos a analizar el tema del bautismo con o en el Espíritu Santo, y después, en la segunda parte de nuestro estudio de hoy, la llenura del Espíritu. Hemos realizado un análisis hasta ahora de todos los temas de controversia respecto a los dones, las lenguas y las profecías, y hemos llegado a la conclusión de que estos dones terminaron en el primer siglo del cristianismo, y hemos visto una lista de razones y argumentos que nos motivan a concluir que así es el asunto. Buscan ahora en Hechos, en su capítulo 1. Hace 8 días vimos las consecuencias prácticas, o sea, teológicas y prácticas para los que afirman que estos dones y señales terminaron, y las consecuencias para aquellos que afirman lo contrario. Y ahora vamos a resumir muchos puntos en un solo estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu. Muchas personas que escuchan todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora en esta serie dicen, pero ¿qué debemos decir respecto al bautismo en o con el Espíritu Santo? Entonces el día de hoy vamos a contestar este aspecto del tema, y nos faltarán solamente 2 estudios sobre la sanidad y las enfermedades. Hechos en su capítulo 1, por favor. En un momento volveremos a 1 Timoteo 3:15, ¿no? Aquí tenemos algunos textos que hablan del bautismo en o con el Espíritu. Capítulo 1, versículo 4. Estando juntos los discípulos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿no? Y ven la promesa en 5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. La promesa que Cristo les dio repetidas veces, ¿no? En Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3, tanto Juan el Bautista como Cristo hablaron de este asunto. Y vean en el versículo 8, recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos. Y vean la lista de lugares mencionados aquí. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Una promesa que volveremos a ver más adelante. Ahora en su capítulo 2 del mismo libro de Hechos, cuando comenzó a manifestarse este fenómeno, el día de Pentecostés, este capítulo ya lo hemos visto, por lo menos los argumentos respecto a las lenguas que eran dialectos, ¿no? Los distintos idiomas del mundo greco-romano de aquel entonces, y esto ya lo hemos comprobado. Pero vean en 1, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruyendo del cielo como de un viento recio. Ahora guarden en mente todo esto. Un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas. Y ya sabemos que Dios deshizo la confusión de las lenguas. Recuerden ustedes, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora,
aquí tenemos el famoso bautismo, y vean más adelante en 32, el versículo 32, cuando Pedro está predicando, vean su comentario sobre lo que sucedió aquí, Cristo resucitado, y vean en 33, levantado o a la diestra de Dios, recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo. Cristo, ¿no? Ha derramado, Cristo es el que bautiza en el Espíritu, con o en el Espíritu. Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, esto es el tema que vamos a analizar ahora, y para introducirlo, vuelven a ver nuestro texto en 1 Timoteo 3, y después vamos a pasar al Antiguo Testamento. Pero antes de comenzar el análisis de este tema, quiero mencionar el hecho de que unos cuantos pasajes en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3, mencionan expresamente, o sea, directamente, este tema del bautismo con o en el Espíritu Santo. De hecho, analizándolo más de cerca, son unos 6 o 7 pasajes que hablan abiertamente sobre este asunto. O sea, son contados los versículos que hablan de este tema, es lo que quiero decir. Y luego vamos a ver que están limitados a ciertos libros, ¿no? Como comentaremos más adelante. Pero nuestra primera pregunta es, ¿qué significó el bautismo con o en el Espíritu Santo? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar. Ahora, vean aquí en 1 Timoteo 3, otra vez 15, en donde se refiere, lo que nos interesa aquí es el título dado a la iglesia en este versículo, se refiere a la iglesia del Dios vivo, pero vean, como la casa de Dios, ¿sí? Aquí en el pizarrón vamos a poner esta palabra o esta frase, casa de Dios, ¿sí? Ahora vamos a pasar al Antiguo Testamento, en Éxodo, en su capítulo 25, y vamos a analizar en breve el significado de esta frase o este título, este nombre, casa de Dios. En esencia, el bautismo del Espíritu o con el Espíritu Santo significó que Dios había autorizado una casa nueva, como vamos a ir explicando. Pero primero vamos a ver este concepto de la casa de Dios, un concepto que encontramos primeramente en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en primer lugar en relación con la construcción del tabernáculo, ¿sí? Después vamos a ver el mismo tema en cuanto al templo en Jerusalén, y por fin llegaremos a la iglesia, ¿no? Pero aquí en Éxodo 25, en su versículo 8, Dios está dando mandatos, órdenes, explicaciones a Moisés, y le dice, y hacerme han un santuario, ustedes me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos, entre el pueblo, ¿no? Pero en este santuario, lo dice, guarden en mente lo que dice, habitaré entre ellos. Conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Entonces aquí Dios autorizó la construcción del tabernáculo como una tienda de campaña, ¿no? En el desierto, en sus peregrinaciones, una tienda portátil que los judíos podían mover de un lugar a otro, y así Dios instituyó la casa, vamos a decirlo así, ordenada para los israelitas en el desierto. O sea, el tabernáculo era el lugar, ven en el capítulo 40 de este mismo libro, señalado por Dios, el lugar en donde hacían sus sacrificios, el lugar a donde llevaban sus ofrendas, sus diezmos. Cuando el tabernáculo fue construido y funcional, ya estaba funcionando, ¿no? Entonces ven en Éxodo 40, algo muy especial sucedió. Cuando ven la última frase del versículo 33, cuando Moisés había terminado la obra, ¿no? Así acabó Moisés la obra de construir el tabernáculo. De inmediato, ven, una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo, y no podía entrar Moisés en el tabernáculo a causa de la nube, ¿no? Que estaba sobre él. Ahora, vamos a decir que cuando Dios había autorizado la construcción y cuando Moisés ya la había terminado,
Entonces, en forma visible, ¿sí? Dios manifestó abierta y directamente a su pueblo, vamos a decir, usando la misma palabra, en forma figurativa, ¿no? Dios bautizó, y la palabra bautizar simplemente quiere decir sumergir, ¿no? Dios bautizó, hinchió o hundió, como sea, si tomamos el concepto de una nube que descendió sobre el tabernáculo, llenándolo, ¿no? Por dentro y por fuera. Dios bautizó el tabernáculo y así lo identificó como el lugar autorizado bajo el Antiguo Testamento en aquel entonces para que los israelitas adoraron y hicieron todas las cosas relacionadas con los sacrificios y ofrendas. Ahora en Deuteronomio 12, cuando hacemos la pregunta, ¿qué significó la nube que cubrió el tabernáculo? Estamos diciendo simplemente que Dios autentificó, o sea, era la forma para decir, esta es mi casa, este es el lugar, yo estoy identificándolo abiertamente, el lugar escogido para que lleve mi nombre, el lugar establecido para mi adoración. Y en Deuteronomio 12 y en muchos textos, hay una larga lista de textos, quiero que veamos unos ejemplos aquí. Dios hablaba mucho de esto, en realidad a lo largo del Antiguo Testamento, pero especialmente en estos libros que conocemos como los libros de la ley. Deuteronomio 12:5, el lugar que Jehová vuestro Dios, en este lugar que Él escogiere, vean, de todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, vean, para poner ahí su nombre, para su habitación, ese lugar, vean, ese buscaréis, y allá iréis, y allá llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos. Vean más adelante en 13, guárdate o cuídate, ¿no? Que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, mas en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos, y así sucesivamente esta clase de advertencia. ¿Por qué? Porque Dios había seleccionado un lugar específico, primeramente el tabernáculo, ¿no? Y cuando el tabernáculo terminó su utilidad, vean ahora en Primero de Reyes, ya cuando se habían establecido bien en la tierra prometida, cuando el tabernáculo había cumplido su propósito, para decirlo así, y el tabernáculo continuó como el lugar ordenado por Dios por un largo periodo de tiempo, pero después ustedes saben cómo se le ocurrió al rey David construir un templo para Dios en Jerusalén. Y Dios no le permitió a David construirlo, sino dejó esa tarea para su hijo Salomón. Y en Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 51, vean cuando terminaron la obra de construir, ahora vean el templo, ¿sí? Y están al punto de dedicarlo. Cuando leemos estas palabras, cuando se acabó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón, vean el título o el nombre dado a este lugar, la casa de Dios, ¿sí? Para la casa de Dios, para la casa de Jehová. Entonces metió ahí todo lo que David había recogido como ofrenda, y aún más, ven en 8:4, todas las cosas que estaban en el tabernáculo las llevaron al templo y las guardaron ahí adentro. El arca de Jehová y el tabernáculo del testimonio, todos los vasos sagrados, todo lo que estaba en el tabernáculo quedó ahora en el templo, ¿no? Para ser usado en un lugar ahora en la ciudad de Jerusalén, un lugar permanente. Vean más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 10, como los sacerdotes salieron del santuario, todo ya estaba listo, ¿no? ¿Qué pasó? La nube hinchió la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron entrar. ¿Qué es esto? La misma cosa, algo, en este caso visible. La nube, que representaba la gloria de Jehová, descendió sobre el templo, llenándolo, hinchándolo, como lo dice. O sea, Dios, vamos a cambiar la palabra y vamos a decir, ahora Dios bautizó el templo, para decirlo así, ¿no? Como el lugar autorizado que llevaría su nombre. Dios bautizó el templo con su presencia visible en la nube, y así el templo fue señalado para ese entonces, ¿no? Para ese tiempo, el templo fue señalado como la nueva casa de Dios. O sea,
es obvio, ¿no?, que al colocar todo lo que usaban en el tabernáculo dentro del templo, estaban cambiando las cosas de un lugar temporal y portátil a un lugar más permanente. Pero ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, en Mateo, el Evangelio según Mateo, un texto que ya hemos visto en uno de nuestros estudios anteriores sobre la cuestión de los dones. En Mateo capítulo 23, aquí vemos que Cristo profetizó que el templo en Jerusalén sería quitado y, como vamos a ver, reemplazado por otro lugar, ¿sí? En Mateo 23, versículo 38, después de una larga lista de advertencias y condenaciones en contra de los judíos incrédulos en aquel entonces, dice en 38, y aquí ven las palabras de Cristo: vuestra casa, ¿cuál casa? El templo en Jerusalén. Vuestra casa os es dejada desierta, vacía, o sea, desocupada. O sea, Dios se había comprometido a morar con ellos, a manifestarse en el templo, a reunirse con el pueblo. Pero aquí Cristo dice a estos judíos incrédulos: vuestra casa os es dejada desierta, ¿no? Y al principio del siguiente capítulo 24, versículo 2, estaban sentados frente a los edificios del templo, el templo, ¿no? En aquel entonces, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y esto sucedió en el año 70 DC, cuando los ejércitos romanos invadieron la ciudad y destruyeron el templo, y efectivamente lo dejaron así, quitando todas las piedras y convirtiéndolo todo en un enorme basurero, ¿no? Entonces, la casa de Jehová, en este caso, la casa de Dios en el templo, ¿no?, quedó desocupado en ese momento. Recuerden ustedes, a la hora de la crucifixión, el velo del templo se rompió en dos, indicando que Dios había dejado el antiguo pueblo, el antiguo pacto, y que ahora estaba al punto de establecer algo nuevo. Pero, fíjense bien, Cristo construyó en su ministerio público, fíjense bien, otra casa, ¿sí? Y la casa construida por Cristo, ahora vean una serie de textos, y aquí muchas personas no entienden el significado de estos versículos. Primero de Pedro, por favor, en su capítulo 2. Cristo construyó otra casa, para decirlo así, otro templo, pero no hecha de manos, o sea, una casa no hecha de manos, un templo, entre comillas, no compuesto de materiales físicos, piedras, ladrillos, varilla, etc., sino una casa compuesta de piedras vivas. Ahora, fíjense bien, con mucha atención aquí. Estos textos merecen un estudio más detallado. Primero de Pedro, en su capítulo 2, el versículo 5. Ven ustedes cómo todos los términos usados para hablar del viejo templo, el templo que físicamente estaba ahí en Jerusalén por muchos años, no antes de que fuese destruido. Vean, vosotros también, dice 2:5, como piedras vivas, no piedras materiales, sino piedras vivas, siendo, en el griego, están siendo edificados una casa. Ven, eso es otra casa, vamos a ver, casa de Dios, pero una casa espiritual. Y ven cómo todas las cosas, los sacerdotes, las ofrendas, los sacrificios que hacían en el templo, ¿no? Todas las cosas que hacían en el templo ahora son pasadas a la iglesia, pero en una forma espiritual. Las piedras son vivas, están siendo edificados, ¿no?, los creyentes, como una casa espiritual, un sacerdocio santo, o la misma idea es espiritual, para ofrecer sacrificios, holocaustos y animales, no, sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Y todas las cosas del templo, ¿no?, en cuanto a los ritos y ceremonias, ofrendas, etcétera, son ahora pasadas a la iglesia, y estas mismas cosas ahora pertenecen a la iglesia en sentido espiritual. Vean lo mismo en Efesios en su capítulo 2. O sea, cuando nosotros hablamos, vamos a dar varios ejemplos. Ustedes lo han visto, al llegar a muchos templos,
ahí por lo menos por encima de la puerta o cerca de la entrada, tienen un letrero que dice Casa de Dios. Pero en verdad, la Casa de Dios ahora es un edificio. ¿Este edificio en verdad es la Casa de Dios? Claro que no. Ven en Efesios en su capítulo 2. O como nos acostumbramos tanto, ¿no?, a la Iglesia católica y al mal uso que ha dado a ciertas palabras cuando hablamos del templo. El templo de Dios es, aunque nosotros usamos la palabra, no, vamos a ir al templo, pero el templo en verdad, hablando en términos bíblicos, ¿es un templo material? Claro que no. En Efesios, en su capítulo 2, vean, aquí habla exactamente sobre este punto, diciendo lo mismo, que los creyentes están edificados, vean, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, si esto fuera edificados físicamente, ¿no?, entonces tendríamos que decir, aquí por lo menos en una parte subterránea de esta construcción, ahí están las sepulturas de los apóstoles y los profetas, ¿no? Para que esto fuera algo físico. No, no se refiere a algo físico. Vean, edificados sobre el fundamento, y sabemos que el fundamento es la palabra de Dios ya en forma completa y final. Pero vean, ¿quién es el principal piedra? Vean, siendo la principal piedra del ángulo, vean, Jesucristo mismo. O sea, Cristo y los apóstoles forman parte de cada iglesia, en el sentido en que aquí se menciona la palabra, ¿no? Pero vean más adelante, en el cual compaginado todo el edificio. ¿Pero es un edificio material? No. Bien, compaginado todo el edificio, va creciendo el edificio, ¿sí? ¿Para ser un templo físico? Tampoco. ¿Sí? Ni el templo es físico, ni el edificio, ni el fundamento, nada. Todo esto tiene un significado espiritual. En el cual, ven en 22, vosotros también sois juntamente edificados. O están siendo juntamente edificados. ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Como Dios había dicho que moraría, que habitaría en el templo, primero en el tabernáculo, ¿no?, después en el templo. Ahora Dios tiene su morada ya no en templos hechos de manos, ¿no?, o sea, templos construidos físicamente por los hombres, sino la iglesia neotestamentaria, la institución que tomó el lugar del templo, no está compuesta de cosas físicas o materiales, sino de creyentes, de personas regeneradas, vivificadas espiritualmente, en quienes habita o vive el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el argumento aquí es que la iglesia neotestamentaria ahora tomó el lugar del templo, como ya lo hemos visto al principio, ¿no? La iglesia, que quiere decir eclesia, en el griego, eclesia es asamblea, en este caso, una asamblea compuesta de personas, de creyentes. La eclesia o la iglesia, lo vuelvo a decir, ni debemos pensar de la palabra iglesia, ni de la palabra templo. Sigo a ver si no va a caer el templo, no. Ninguna de esas palabras tiene un significado físico en el Nuevo Testamento. Incluso Pablo afirmó en forma muy directa, Dios no habita en templos hechos de manos, ¿no? Manos de hombres. En Hechos 17, en su versículo 24. Y la iglesia neotestamentaria, que tomó el lugar del templo, el templo fue dejado desierta, desocupada, abandonada por Dios, y ahora Dios mora, vive o habita, cualquiera de estas palabras, tiene su habitación. ¿En dónde? ¿En este lugar físico? No, y en los creyentes que se reúnan y que forman parte de la asamblea, la eclesia, la iglesia de Dios. La iglesia que Cristo edificó durante su ministerio público, fíjense bien, sabemos, ¿no?, que no muy lejos de lo que acabamos de leer en Hechos, en su capítulo 1, ¿no?, fueron muchas personas que fueron añadidas a la iglesia. Pero los que estaban reunidos vamos a decir domingo, ¿no?, hablando del día de Pentecostés, aquellos que estaban reunidos aquel día en la ciudad de Jerusalén, según el capítulo 1, el número de ellos era como de 120 personas.
Y las personas reunidas aquel día de Pentecostés, ¿no? 120 personas al principio del libro de Hechos, estas personas experimentaron algo parecido a lo que había ocurrido hace mucho tiempo en el tabernáculo, posteriormente en el templo, y ahora al principio del libro de Hechos. Lo mismo ocurre en la iglesia en Jerusalén. El bautismo, vean ahora, con o en el Espíritu Santo. Y este bautismo tenía el propósito de autentificar, identificar la iglesia, en este caso neotestamentaria, de la iglesia del Nuevo Testamento, como la nueva casa de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo en forma abierta. Y es algo muy curioso, vean, para identificar la iglesia como la nueva casa de Dios. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento, lo que llenó el tabernáculo y posteriormente lo mismo en cuanto al templo, la nube. ¿Recuerdan ustedes? Pero en el libro de Hechos, lo que escuchamos, una serie de cosas, ¿no? Escuchamos, leyéndolo, ¿no? Un estruendo, dice, un viento recio, y sabemos de la enseñanza de Cristo en Juan 3 y en otros capítulos, que el viento es un símbolo del Espíritu Santo. Y en vez de una nube, la presencia del Espíritu, como en la forma de un viento recio, hinchió toda la casa donde estaban sentados. Todo esto tiene importancia. Toda la casa donde estaban sentados. Y después el fenómeno de hablar en lenguas, sobre el cual hemos comentado ya muchas veces y volveremos a verlo en unos momentos, ¿no? Pero Dios estaba en forma muy sencilla identificando la iglesia neotestamentaria como su casa. Ahora ven en Efesios nuevamente en su capítulo 3. Estábamos leyendo en el capítulo 2 porque aquí tenemos algo muy importante. El derramamiento del Espíritu Santo en forma abierta sirvió como una señal, escuchen bien lo que estamos diciendo, para los judíos de que Dios había escogido y autorizado una casa nueva que desde aquel momento llevaría su nombre, ¿sí? Una nueva casa escogida por Dios, y esta casa, ¿sí?, es la última. O sea, la iglesia es la última casa de Dios. No debemos esperar que sucedan nuevas cosas para identificar a otra institución como la casa de Dios, porque esta es la última. O sea, hasta que lleguemos a la gloria, y en realidad a lo largo de la eternidad, la eclesía, porque todos los creyentes estarán reunidos en una sola asamblea o iglesia en el cielo, ¿no? Y a lo largo de la eternidad. Entonces vean aquí lo que dice en 8, o mejor dicho, 3:21 de la misma epístola de Pablo a los Efesios, ¿no? A Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús. La iglesia es eclesía o asamblea de los creyentes, pero ¿hasta cuándo? Por todas edades del siglo de los siglos. Esto es pluralidad de tiempo sin fin en el griego. Para todas las edades hasta el fin del mundo. Fíjense muy bien lo que dice. La iglesia neotestamentaria, llevará no solamente el nombre de Dios, sino que permanecerá como la casa de Dios en forma permanente. ¿Sí? Hasta que lleguemos a la eternidad y aún más allá. Ven en 10. La multiforme sabiduría de Dios ahora es notificada como por la misma iglesia. A los principados y potestades son rangos de demonios, probablemente tanto buenos como malos, ángeles escogidos como ángeles caídos, pero es a través de la iglesia que Dios está enseñando hasta los ángeles, y Dios será glorificado en esta nueva casa. ¿Hasta cuándo? Dice, por todas edades del siglo de los siglos, ¿no? Y aún podemos captar la idea de pluralidad de tiempo que no tiene terminación o fin, leyéndolo en nuestra versión en español. Entonces, escuchan con mucha atención la conclusión a la cual esto nos conduce. Dios estaba identificando su iglesia, la iglesia neotestamentaria, la primera iglesia en la ciudad de Jerusalén, como la nueva casa, la que llevaría su nombre, la que sería su habitación, para decirlo así, para siempre. Y es por lo tanto que Pablo
en una de sus últimas epístolas, identifica la iglesia de Dios como la casa de Dios. Y aún más dice, la iglesia del Dios vivo, columna, baluarte, apoyo o fundamento de la verdad. Entonces, ya tenemos en forma resumida la idea de la casa de Dios y en parte el significado del bautismo en o con el Espíritu Santo. Muchísimas personas se fijan solamente en Hechos capítulo 2, específicamente en los fenómenos, y es algo muy curioso. Estos pentecosteses que dicen que lo que pasó en aquel entonces está pasando en sus templos de hoy, nunca hablan de un viento recio, como, o sea, algo como un tipo de torbellino, ¿no?, que llenó el lugar. Nunca hablan de algunos otros detalles también que son tan curiosos. Nunca dicen nada acerca de las lenguas repartidas como de fuego. O sea, visiblemente aparecieron, si podemos entender y creer el lenguaje que está aquí, lenguas así por encima de la cabeza de los discípulos, pero con una chispa, como una llama de fuego. Nunca hablan de nada parecido a estas cosas y se fijan exclusivamente en el hecho de que hablaron lenguas y nunca se dan cuenta de lo que ya hemos aclarado más allá de cualquier duda: dialectos. Todos los idiomas del mundo greco-romano de aquel entonces, nunca se fijan en eso tampoco, sino siempre hablan de qué, de lo que ellos hacen en sus templos cuando supuestamente hablan en lenguas, y dicen que es igual, ¿sí?, igual a lo que pasó el día de Pentecostés, y por eso se identifican como pentecosteses. Pasan por alto, o sea, se fijan en ciertas cosas, en este caso vamos a decir exclusivamente en el don de hablar en lenguas, y pasan por alto todo lo que esto significaba realmente. O sea, se fijan en las señales y se olvidan del significado de este bautismo. Aquí vamos a poner la tercera vez la palabra. En este caso, Dios bautizó a la iglesia, como primeramente había bautizado al tabernáculo con la nube, después el templo, y ahora la nueva iglesia que había sido construida por Cristo Jesús durante su ministerio público, el derramamiento ahora del Espíritu Santo, después de que la última, o sea, la vieja casa, para decirlo así, el templo, quedó desierta, ¿no? Su casa fue abandonada o dejada por Dios, y ahora se identificó con la nueva casa, o sea, la iglesia, compuesta de personas, ¿no?, piedras vivas, su nuevo templo, su nueva casa. Ahora, vean en 1 Corintios 14, en forma muy rápida, y no podemos tardar más con estos detalles. Fíjense ahora en lo que vamos a analizar respecto a este tema del bautismo con o en el Espíritu Santo. Ya lo hemos mencionado. Unos cuantos versículos hablan de este asunto. Es algo muy importante y veremos por qué más adelante. Pero después de lo que sucedió aquel día de Pentecostés, solamente, en lo que estamos diciendo aquí, solamente 3 otras ocasiones en el libro de Hechos hablan directa o indirectamente de este fenómeno. O sea, después de lo que sucedió el día de Pentecostés, en 3 otras ocasiones sucedieron cosas, vamos a decir entre comillas, parecidas, aunque no eran iguales, parecidas a lo que sucedió el día de Pentecostés, y vamos a llamar estas 3 ocasiones un tipo de mini Pentecostés. Aunque quizás les parezca como algo mini Pentecostés, ¿no? Vamos a decirlo así. Hay 3 ocasiones, primero en la casa de Cornelio, segundo con los samaritanos y tercero con los seguidores de Juan el Bautista. Y aunque no exactamente en este orden, en realidad sucedió algo primero con los samaritanos, pero estos 3 casos de lo que podemos considerar como un mini Pentecostés son los casos que vamos a investigar ahora. Nuevamente vean en 1 Corintios 14 el texto que hemos analizado ya varias veces acerca de las lenguas como una señal. Las lenguas, según el apóstol Pablo, eran una señal en aquel entonces de que
del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Todo esto ya lo hemos analizado. Vean, en 14:21, en la ley está escrito, después de decirles, no quiero que ignoren el propósito de las lenguas. En la ley está escrito, vean otra vez este texto, en otras lenguas, otros idiomas y con otros labios hablaré a este pueblo y aún así no me oirán, dice el Señor. Así que la conclusión, el pueblo, la cita viene de Isaías 28, el pueblo es el pueblo de Israel, en este caso los judíos incrédulos, pero vean, dice, las lenguas por señal son no a los creyentes, fieles son creyentes, sino a los incrédulos. ¿Cuáles incrédulos? Los incrédulos judíos, ¿sí? Está llegando a una conclusión así que, basado en el texto que cita de Isaías 28, las profecías son para los creyentes, pero las lenguas, una señal para judíos incrédulos, una señal de juicio. Todo esto lo hemos analizado durante más de 1500 años. Dios trataba exclusivamente con aquel pueblo, la nación escogida, el pueblo escogido. Solamente a vosotros he conocido todas las familias de la tierra, decía Dios, ¿no? A ellos repetidas veces. Pero cuando llegamos al fin del ministerio público de Cristo, los apóstoles y los demás discípulos, recuerden ustedes, en vez de ir al resto del mundo, seguían haciendo lo que Cristo les había dicho en Mateo 10 y en otros textos. Iban exclusivamente a predicar a los judíos. ¿Recuerdan ustedes? No iban a los gentiles ni a los samaritanos, sino solamente a los judíos. Y varios textos, ven un ejemplo de esto en el mismo libro de Hechos, en Hechos 11. Y aquí estamos leyendo un texto importante, porque aquí, después de lo que sucedió en la casa de Cornelio, ¿sí? Esto es después de la conversión de los primeros gentiles. ¿Ven ustedes? Dice que fueron esparcidos, y da una lista de lugares, ciudades de los gentiles, ¿no? Pero vean, hablando a nadie la palabra, vean, sino ¿a quiénes? A los mismos judíos. O sea, durante la primera parte del libro de Hechos, todavía tenían esta mentalidad los judíos de que el evangelio era exclusivamente algo para ellos, ¿no? Que hasta los judaizantes decían, cuando fueron convertidos los primeros gentiles, decían, no, ustedes tienen que convertirse en judíos para poder ser creyentes en Cristo Jesús, ¿no? El mensaje de los judaizantes, del cual leemos más adelante, esto es en Hechos 15. Ya después de que habían sido convertidos los primeros gentiles, trataron de obligar a aquellos gentiles a convertirse en judíos y a circuncidarse, etcétera, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto en el pasado, pero lo que quiero enfocar aquí es lo que sabemos acerca de las lenguas como una señal. Las lenguas eran una señal de que Dios estaba juzgando al pueblo de Israel. Significaban un juicio contra los judíos. Aquel día de Pentecostés, cuando por primera vez en la historia humana la profecía llegaba en los distintos idiomas del mundo gentil de aquel entonces, ya no en hebreo, sino en los distintos idiomas de aquel entonces, Dios estaba enseñando que Dios no solo había abandonado a los judíos, sino que estaba comenzando a hablar a los gentiles. Y la cosa que vamos a investigar ahora es el propósito de aquellos 3 casos cuando sucedió un tipo de mini Pentecostés, y vamos a ver que tenía que ver directamente con este cambio. O sea, la confusión de las lenguas que Dios deshizo aquel día de Pentecostés, lo que ya hemos visto, ¿no? Indicaba simbólicamente que Dios estaba al punto de hacer un cambio drástico en la historia del mundo y especialmente en la historia del pueblo de Israel, que Dios estaba juzgando a su pueblo antiguo, volviéndose a los gentiles. Y ahora vean en Hechos, en su capítulo 2, que Pedro señaló este punto el día de Pentecostés. En Hechos, en su capítulo 2, por favor, Pedro dijo algo muy importante en una frase que muchos pasan por desapercibido en este versículo 17.
Cuando Pedro comenzó a citar la profecía de Joel, ven ustedes lo que dice. Será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Vean, ¿sobre qué? Si hubiera dicho sobre judíos, todos lo habrían aceptado. Derramaré mi espíritu sobre el tabernáculo. Bueno, esto ya lo hizo. Derramaré mi espíritu sobre el templo en Jerusalén. No, tampoco habló de eso. Esta profecía, la que se cumplió el día de Pentecostés, derramaré mi espíritu. Vean la frase, ¿sobre qué? Toda carne. ¿Qué es esto? Toda carne. No debemos pensar de todos los seres humanos. En toda carne quiere decir que tanto judíos como gentiles. ¿Sí? Escuchen bien. No solamente derramaré mi espíritu sobre ustedes los judíos, sino mi iglesia será o estará compuesta tanto de judíos como de gentiles. Y derramaré mi espíritu sobre toda clase de personas. O sea, sin distinción de raza o nación. Y ahora ven en Hechos 10. Eso es exactamente lo que los apóstoles y los demás discípulos no querían aceptar. Ven aquí la resistencia de Pedro en Hechos 10, en el versículo 11, cuando en una visión vio el cielo abierto, que descendía un vaso como un gran lienzo, que vean atado de los 4 cabos, era bajada desde el cielo, no hasta la tierra, y en el cual había de todos los animales de la tierra, vean, todos los animales inmundos para los judíos, y le vino una voz diciendo entre ese, levántate Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. No, dice, no lo voy a hacer. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho, vean, ¿cómo lo dice? 3 veces. Se repitió este mene Pentecostés 3 veces. De acuerdo con las 3 veces que el Señor dijo a Pedro, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. O sea, nosotros sabemos que los judíos consideraban a los demás como bárbaros. Vean las palabras que usaban. O sea, gente no civilizada, para decirlo así. Les digo a los hermanos en Yucatán, cuánto anhelo regresar a la civilización cuando ando allá, ¿no? Bárbaros, los llamaban algunos, como nosotros, paganos, ¿no? Pero aún más de bárbaros y extranjeros, la palabra más común, perros. Es con doble R, ¿no? Perros. Y aquí descienden los animales inmundos que ellos consideraban casi como si fueran subhumanos, ¿no? O sea, estos animales representan las distintas razas y pueblos, ¿no? Y Dios está tratando de lograr que Pedro entienda que el Evangelio es para todos, pero Pedro aún no quiere entenderlo. Entonces ven ahora en 11, cuando fue guiado a la casa de Cornelio y predicó a ellos, fíjense bien, cómo regresando a Jerusalén en el capítulo 11, de inmediato los judaizantes y los demás creyentes hebreos en Jerusalén se escandalizaron y comenzaron a condenar a Pedro, vean, diciendo en 11:3, ¿por qué has entrado, hombres incircuncisos, y has comido con ellos? Y Pedro comenzó a relatar, a dar la historia de cómo Dios le había guiado a la casa de Cornelio. Cornelio era un soldado romano, interesante, ¿no? Un soldado, algunos piensan que los soldados no pueden ser cristianos. La verdad es que en el primer siglo del cristianismo, los soldados cristianos hacían más obra misionera que cualquier otro grupo. Pero ven ustedes aquí, cuando llegó a la casa de este soldado romano y predicó el Evangelio a ellos, y en su defensa, ven ustedes las palabras en 11:14, el cual, ven, te hablará, esto es lo que Dios había dicho a Cornelio, palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y Pedro dice, cuando yo comencé a hablar, ven ustedes qué pasó, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y ven, con mucha atención los detalles aquí, también como sobre nosotros. ¿Cuándo? Al principio. Y me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu. Pedro identifica ahora, esto es la primera vez que sucede un mini Pentecostés. En la casa de Cornelio, pero ven con mucha atención la explicación que Pedro da a esto. Pedro dice que lo que sucedió en la casa de Cornelio era igual o muy parecido por lo menos, o sea,
supongamos que Pedro vio algo visible, ¿no? Parecido a lo que ya hemos señalado al principio en el libro de Hechos. Hablaron lenguas, el Espíritu Santo se manifestó visiblemente. Y ven ustedes el comentario que hace. Cayó sobre ellos también como sobre nosotros. Fíjense bien lo que dice al principio. Ahora, han pasado en este momento desde el capítulo 2 del libro de Hechos hasta que Pedro predicó el Evangelio en la casa de Cornelio. Escuchen bien, han transcurrido por lo menos 6 años. Algunos dicen 12, aunque hay debates, ¿no?, acerca de este argumento. Este texto es una de las pruebas de que el bautismo con el Espíritu Santo no sucedió a todos los creyentes en aquel entonces. Vuelvan a escuchar. Este texto es una de las pruebas de que el bautismo en o con el Espíritu Santo no estaba sucediendo a todos los creyentes. Porque Pedro dice a estos judíos, lo que pasó aquel día, hace 6 años, mínimo, se volvió a repetir. Esto quiere decir que en ese periodo de 6 años, cuando miles y miles de judíos habían sido convertidos en un tiempo de avivamiento, no estaba sucediendo ese mismo fenómeno. Se volvió a repetir en la casa de Cornelio. Y Pedro, vean, dice, me acordé como si se le había olvidado la promesa del bautismo. Si hubiera sucedido cada vez que una persona fuese convertida, si hubiera sucedido en cada caso de conversión, nunca habría hablado así Pedro. Ya me hizo acordar aquel día hace años. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó a nosotros los judíos? Ahora les pasó a ellos los gentiles. Y me acordé del texto que prometía que bautismo con o en el Espíritu Santo. Comparando este evento con aquel día de Pentecostés, vamos a llamarlo otra vez un mini Pentecostés en la casa de Cornelio, Pedro a nosotros nos da a entender que esto fue apenas la segunda vez que había sucedido algo así. La segunda vez que él reconoció, ¿no?, con sus propios ojos como parecido al día de Pentecostés. Y aún más, escuchen con mucha atención, tenemos una narración muy detallada de la conversión de varias personas en el libro de Hechos. Aquel eunuco, ¿sí? No sucedió nada acerca de hablar en lenguas, las cosas que vieron el día de Pentecostés, nada. Tenemos un registro muy detallado acerca de la conversión de aquella mujer Lidia, tampoco. O sea, en el caso de ella no hay nada. Acerca de otro mini Pentecostés, no dice nada, ni mucho menos el caso del carcelero de Filipos. O sea, muchos otros textos en el mismo libro de Hechos que narran detalladamente la conversión de varias personas, no dicen ni siquiera una sola palabra acerca de un bautismo con o en el Espíritu Santo. Y esto es una de las pruebas de que no estaba sucediendo como lo que sucedió aquel día de Pentecostés. Volvió a ocurrir en la casa de Cornelio. Ahora, el segundo caso, cuando ya lo hemos visto en Hechos 8, cuando los samaritanos, ¿sí?, que eran mitad y mitad, o sea, en parte judíos y en parte gentiles, descendientes de ambos, cuando fueron convertidos muchos samaritanos, ¿recuerdan ustedes? Era necesario llamar a los apóstoles para que recibieran los samaritanos el Espíritu Santo. Y cuando leemos lo que pasó con ellos en el libro de Hechos, aunque nosotros damos por hecho que era otro tipo de mini Pentecostés y que por lo tanto era necesario llamar a los apóstoles, ¿no?, para autentificar y autorizar la recepción de samaritanos como miembros de la iglesia de Dios. De todas formas, no dice nada acerca del don de hablar en lenguas. No dice que hablaron lenguas. Muchos dan por hecho que así fue, aunque yo lo dudo, porque si hubiera sucedido, Pedro estuvo presente, no habría dicho, eso me hizo recordar lo que pasó con los samaritanos. No dijo nada. O sea, no dijo los samaritanos, sino dijo lo que pasó el día de Pentecostés, ¿sí? Entonces, el argumento en aquel texto ya lo hemos visto. Felipe, que tenía dones,
no podía darles el don del Espíritu Santo a los samaritanos, los apóstoles a quienes Cristo, aunque no vamos a investigar este tema, los apóstoles a quienes Cristo había entregado las famosas llaves del reino, tuvieron que ir, ¿sí?, y imponerle sus manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y esto porque Cristo había dado a ellos las llaves del reino, y ellos dejaron entrar lo que muchos judíos obviamente aceptaron, porque eran mitad y mitad, ¿no? Son medio judíos, ¿no? Entonces no es tan escandaloso, ¿no?, que ellos sean recibidos como miembros de la iglesia, pero los gentiles, eso es otra cosa. No tienen nada o sea, podemos ver claramente los prejuicios de los judíos. Y vean el último caso, Hechos 19. Esos son los 3 casos. Hechos 19. ¿Ya lo tienen? Hechos 19. Aconteció el primer versículo que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba por ahí, encontró ciertos discípulos y les preguntó haber recibido el Espíritu Santo. Después es cuando creísteis, ¿no? El tiempo en las versiones modernas así lo traducen. Cuando creísteis, recibieron el Espíritu, y ellos le dijeron, aún no hemos oído si hay tal cosa, ¿no? Si hay Espíritu Santo. Ahora, hay muchas controversias acerca de este acontecimiento, y está aquí con un propósito específico, el cual vamos a señalar en un momento. No vamos a meternos en las controversias, pero les hace la pregunta, ¿en qué es la palabra traducida como qué es con respecto a qué fueron, o respecto a cuál doctrina, no, con referencia a qué fueron bautizados, ¿sí? Así es la traducción. Y ellos dijeron el bautismo de Juan, y de inmediato Pablo se da cuenta, estos han de ser personas que siguieron otros discípulos de Juan, o han de ser personas muy confundidas, como Apolos al principio era una persona muy confundida. Y comienza a decirles, no, Juan habló no solamente acerca del Espíritu Santo, sino predicó el arrepentimiento y la necesidad de creer en Cristo. Y cuando oyeron el mensaje verdadero, ven en 5, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y ahora ven ustedes lo que sucede, les impuso sus manos Pablo, un apóstol, y recibe al reino, o sea, recibe la recepción ahora de seguidores de Juan el Bautista, o vamos a decir personas que eran, entre comillas, ¿no?, de otra religión, para decirlo así, porque estos hombres no tenían la pura doctrina de Juan, hubieran entendido perfectamente bien acerca del Espíritu Santo, y al decir, ni siquiera hemos escuchado de un Espíritu Santo, Pablo se da cuenta, no, estos hombres están mal, no escucharon la predicación de Juan, han escuchado a alguien y tienen algunas ideas, pero no comprenden el Evangelio. Entonces, estos hombres fueron bautizados, y ven ustedes lo que sucede. Al imponerles sus manos, hablaron en lenguas y profetizaban, y dice que eran como unos 12 hombres. Ahora, lo que quiero señalar aquí, hay varias cosas, pero en primer lugar, si comparamos Hechos 2 con Hechos 10, o mejor dicho, Hechos 8, con Hechos 10, lo que pasó en la casa de Cornelio en Cesarea, ¿no? Y por fin aquí en Éfeso, en Hechos capítulo 19, esos son los 4 ejemplos cuando sucedió el bautismo con o en el Espíritu Santo. La primera cosa que quiero señalar es lo siguiente, no hay ningún orden fijo en ninguno de estos ejemplos. No hay una fórmula ni un orden fijo en cuanto a cómo sucedieron estas cosas. Aquí fueron bautizados en agua y después recibieron al Espíritu. En el caso de Cornelio y aquellos que estaban reunidos en su casa, el Espíritu cayó sobre ellos y recibieron al Espíritu antes de ser bautizados, ¿sí? O sea, cuando comparamos las cosas, no hay un orden fijo en ninguno de los ejemplos, o sea, no concuerdan. ¿Por qué? Porque, sin lugar a dudas, estos son 4 casos especiales, ¿sí?, que tenían un propósito especial. O sea, cuando no hay un orden fijo, cuando los acontecimientos suceden de una forma medio rara, ¿no?, medio raro, lo que estamos viendo es algo excepcional y especial. Y ahora, en segundo lugar, salvo un solo versículo que vamos a leer en un momento,
No hay nada en el resto de la Biblia, en todas las epístolas, nada acerca del bautismo con o en el Espíritu. Nada. Busquen ustedes y van a ver, no hay nada. Ninguna epístola habla de este asunto. O sea, con la excepción de un texto que veremos en un momento, la Biblia guarda silencio sobre el asunto. Tercero, fíjense bien, este es el último ejemplo. Hechos 19. Y si nos fijamos con mucha atención en aquel versículo en Hechos 1, primer capítulo, versículo 7, cuando dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén, en relación con el bautismo del Espíritu Santo, dijo, vendrá el Espíritu sobre ustedes y ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Eso se cumplió en Hechos 2. Y ustedes serán mis testigos en Samaria. Esto sucedió en Hechos 8, otro mini Pentecostés. Ustedes serán, en relación con este bautismo, lo menciona, mis testigos. El otro lugar sería la casa de Cornelio, Hechos 10. Y el último lugar dice, hasta lo más último de la tierra, y Éfeso representaba la frontera, en donde desde ahí comenzaban a lanzarse hacia Europa, hacia Asia, hasta las partes lejanas de la tierra, hasta lo último de la tierra. En Éfeso 19 se volvió a repetir, en Hechos 19, en la ciudad de Éfeso, otro, en este caso la última vez, mini Pentecostés, y se acabó el asunto. Ahora vean el único texto que lo menciona en las epístolas, 1 de Corintios, su capítulo 12. 1 de Corintios, su capítulo 12. Lo que vamos a ver en un momento, pasando al tema de la llenura del Espíritu Santo, las epístolas hablan repetidas veces de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. No dicen nada acerca del bautismo con el Espíritu Santo. O sea, no hay nada acerca de cómo debemos pedirlo, cómo debemos esperarlo, cómo debemos buscarlo, nada en lo absoluto, ¿sí? La promesa fue hecha a los apóstoles, se cumplió en Jerusalén, Samaria, Cesarea, Éfeso, 3 mini Pentecosteses después de Hechos 2, Dios comprobó más allá de cualquier duda que su nueva casa estaría compuesta de toda carne, ¿sí? De todas las razas principales en aquel entonces, ¿no? Y aún de personas, en este caso confundidas, seguidores de Juan el Bautista, que salieron, vamos a decir entre comillas, de su religión falsa. Dios les aceptó, esas personas, como miembros de su iglesia. Vean este texto. Este texto es también un texto muy controvertido, muchísimas controversias giran alrededor de este texto. Nosotros vamos a leerlo, es el único texto en las epístolas que menciona el bautismo del Espíritu Santo. Y ven ustedes lo que dice. Porque por un espíritu, ¿sí? Con un espíritu, en un espíritu, literalmente, en un espíritu, ¿sí? Fuimos, la palabra somos en nuestra versión antigua, fuimos, y en el griego es enfático, es lo que llamaríamos pretérito pasado. Hay dos tiempos pasados en el griego, y el tiempo aquí es una sola vez en el pasado. Escuchen otra vez, una sola vez en el pasado. Fuimos bautizados en un cuerpo, y ven el significado que Pablo da a este bautismo. O sea, judíos, o griegos, esclavos o libres, diferentes razas, diferentes clases sociales. El mundo antiguo estaba dividido en estas 4 categorías. O uno era griego, o era judío, era siervo, o sea, literalmente esclavo o libre. Y dice Pablo, todos hemos bebido de un mismo espíritu, y sin lugar a dudas se refiere en tiempo pasado al bautismo que ocurrió aquel día de Pentecostés, que se repitió 3 veces en los 3 casos ya mencionados de un mini Pentecostés, y así Dios autentificó y autorizó la iglesia neotestamentaria, pero más importante, mostró que esta iglesia compuesta de piedras vivas, ya hemos visto este contraste, un templo no hecho de manos, ¿sí? Personas, pero de toda raza, de toda clase social,
Y eso es el único comentario que hay. En el resto de la Biblia, en todas las demás epístolas, el único comentario que hay acerca del famoso bautismo en o con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a decir es lo siguiente. El Nuevo Testamento enseña que hay un solo bautismo en o con el Espíritu Santo. ¿Sí? En sentido histórico y bíblico, es algo que ya sucedió, que no puede repetirse, que no tiene, o sea, no hay necesidad de que sea repetido ese bautismo, porque Dios ya autentificó a su iglesia una sola vez, ¿sí? La identificó como su nueva casa, mostró más allá de cualquier duda, entrando, o sea, dejando, por la repetición de un mini Pentecostés, dejando que entraran a su iglesia samaritanos, gentiles y seguidores de Juan el Bautista, y se acabó el asunto. Ahora busquen en Efesios 5. En contraste con el bautismo con o en el Espíritu Santo, aunque les vuelvo a decir, hay un montón de controversias acerca de aquel texto en 1 Corintios 12. Vamos a pasar ahora al tema que nos va a ocupar para el resto de nuestro estudio de hoy, la llenura del Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver aquí es que hay muchas llenuras del Espíritu Santo. Uno puede ser lleno del Espíritu Santo repetidas veces, y aún más vamos a ver que debería ser una experiencia, la llenura del Espíritu Santo, continua en nuestras vidas. En Efesios 5, ¿no? Ahora, para introducir este asunto, les pido que pongan atención porque al principio vamos a hacer un contraste entre dos condiciones, ¿no? Para que entendamos lo que esta llenura del Espíritu Santo no es, ¿sí? Lo que no significa. En Efesios 5:18, más adelante vamos a relacionar esto con todo el contexto y los otros argumentos que están aquí, pero solamente al principio vamos a enfocar el contraste que el apóstol hace. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Fíjense bien en esto. Ahora, dejando el bautismo con o en el Espíritu Santo, ¿sí? Que no se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, vamos a pasar a este tema que se menciona repetidas veces y vamos a ver que son dos cosas distintas, ¿sí? No son la misma cosa. La primera cosa ya sucedió y no es una experiencia continua para los creyentes, el bautismo en o con el Espíritu. La segunda cosa es algo que debemos buscar y que debemos experimentar continuamente. Ahora, vean el contraste aquí. El contraste que el apóstol forma entre, fíjense bien, la borrachera, ¿sí? O sea, la influencia del vino sobre una persona y la influencia del Espíritu Santo. Muchos grupos pentecosteses, como vimos hace 8 días, se me olvidó traer aquel libro sobre la risa santa y la borrachera espiritual, pero la mayoría de ustedes escucharon las citas que hicimos hace 8 días, aquel libro, ¿no? Y muchas personas leen muy superficialmente Hechos capítulo 2 cuando fueron acusados de estar borrachos, ¿no? Y dicen, la llenura del Espíritu, o muchos dicen el bautismo, ¿no? Continuamente están hablando y confundiendo las dos cosas en los círculos pentecosteses. Pero dicen, el bautismo del Espíritu Santo, o muchos, la llenura del Espíritu Santo es semejante al efecto del vino, ¿no? La borrachera, como fueron acusados, ya sabemos por qué fueron acusados de ser borrachos o de andar borrachos, porque escuchaban todos, lo vuelvo a repetir, idiomas del mundo greco-romano de aquel entonces, hasta los dialectos, y todos hablaban así, o sea, los que tenían el don hablaban a muchas personas distintas así en una forma rápida y les parecía a ellos como algo absurdo y por eso les acusaban de haberse emborrachado. Esto lo comento entre comillas. Tenemos copias de este libro sobre la iglesia neotestamentaria en donde hay explicaciones no solamente acerca de esta controversia respecto al bautismo con el Espíritu Santo, sino todo el concepto de la eclesía de Dios, la asamblea y muchas cosas importantes
Y esto es una versión que nos sacaron en Gringolandia y es mucho más fácil de leer, la letra es más clara, etcétera. Y si alguien quiere un ejemplar, tenemos estos libros disponibles, ¿no? Para obsequiarlos, a condición de que ustedes los lean, ¿no? Pero ahora, fíjense bien en este asunto de la llenura del Espíritu Santo. Pablo forma un contraste entre dos cosas, diciendo que la persona llena de vino, ¿sí?, vive una vida de desilusión. ¿Ven la palabra disolución? Esta palabra significa desenfreno, libertinaje, o sea, la idea es, fíjense bien, desperdiciar. Es lo opuesto de guardar o conservar. La persona llena de vino es una persona que deshace, que desperdicia, que echa a perder todas las cosas, aun su propia vida. En contraste con esa persona, dice Pablo, sed llenos del Espíritu. O sea, la llenura del Espíritu, aquí al principio, ven el contraste, conduce a algo muy diferente de lo que muchos se imaginan. Conduce a una vida ordenada, una vida controlada, una condición contraria a la descripción de una persona borracha. La persona borracha ha perdido el control de sí misma, su capacidad de pensar, de razonar, todo está en una confusión, en un desorden. La vida caracterizada por la embriaguez es una vida fuera de control, una vida perdida, una vida caracterizada por una larga lista de cosas, ¿no? La persona pierde su entendimiento, su capacidad de razonar, pierde su juicio en sentido físico. Vemos en una persona que anda borracha en la calle que ni siquiera puede mantener su equilibrio. O sea, no puede controlar su cuerpo, ni mucho menos su lengua, porque la bebida alcohólica es algo que siempre conduce a disolución. Lo que dice Pablo aquí, a la pérdida de control. El alcohol no solamente conduce a la pérdida de control, sino que, hablando desde una perspectiva de la medicina, el alcohol es un sedante, o sea, deprime las capacidades del ser humano, incluso deprime específicamente los centros de control en el cerebro. El hombre lleno de vino pierde el control de sí mismo, pierde la capacidad de pensar y funcionar como un ser humano, se encuentra reducido al nivel de un animal, de una bestia, hasta se comporta en ocasiones, ¿no?, como si fuera un animal o una bestia. La vida caracterizada por la borrachera es una vida perdida, desperdiciada, una vida que desperdicia y que desecha todas las cosas. La persona que anda bajo el control del vino no, fíjense bien, puede ser comparada en ningún sentido con la persona que anda bajo el control del Espíritu Santo. Y esto es uno de los errores más básicos acerca de este asunto. La persona, vuelvan a escuchar, bajo el control del Espíritu, o la persona llena del Espíritu, fíjense bien, es la persona que vive una vida ordenada, una vida controlada, una vida caracterizada por el dominio propio. O sea, es totalmente contrario a lo que nosotros hemos visto con los borrachos y los alcohólicos. Y aún más, fíjense bien, el vino, ven los puntos, apaga la mente. Mientras que nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos visto muchas veces, el Espíritu Santo, muy lejos de apagar la mente, aviva, vivifica, estimula la mente para que funcione correctamente. O sea, mientras que el vino, por un lado, aquí vamos a poner el vino, apaga la mente, el Espíritu Santo aviva y estimula la mente humana. Esto lo hemos visto muchas veces. Fíjense bien, la persona llena del Espíritu, y aunque no hemos analizado a fondo todo el significado de esta palabra, simplemente estamos analizando aquí el contraste, ¿no?, entre dos efectos, el efecto del vino y el efecto del Espíritu. La persona bajo el control del Espíritu, en muchos casos podemos decir que comienza a pensar correctamente, o sea, su mente humana comienza a funcionar correctamente, a razonar y juzgar verdaderamente por primera vez. Cuando se trata de un nuevo creyente, nosotros lo hemos visto tantas veces, el incrédulo no puede razonar
y funcionar así a nivel espiritual, a nivel de entendimiento y sabiduría, a nivel mental, no puede funcionar y razonar correctamente. Su facultad de entendimiento afectada, ¿no? Dicha facultad por el pecado, pero ven el contraste con el vino, ¿no? Su facultad de inteligencia, de entendimiento, completamente apagada por el vino. Nosotros lo hemos visto en uno de nuestros estudios anteriores. El Espíritu Santo, no muy lejos de apagar la mente o de pasarla por alto, la vivifica, la estimula, la despierta y produce lo que la Escritura menciona cuando dice una mente sana, ¿sí? Una mente sana. ¿Ven el contraste? Hablamos de la persona bajo el control del vicio, decimos, está fuera de sí, ¿sí? Y cuando dice acerca del hijo pródigo, cuando volvió en sí, ¿sí? Cuando volvió en sí, cuando comenzó a pensar correctamente por primera vez en su vida, bajo la convicción y la influencia del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? El contraste ahí está. El Espíritu ejerce una influencia sobre la mente, la cual resulta en que la mente sea estimulada a pensar, a analizar, a meditar, a reflexionar y aún más a fijarse en la verdad de Dios, ¿sí? A dejar todas las mentiras, a enfrentarse con la realidad, con la verdad, con las cosas tales como son, mientras que el vino conduce a este hombre o a esta persona a vivir en un mundo de fantasía, en un mundo de ficción, ¿sí? Ahora, esto, además, vean, lo debemos comparar en cuanto al efecto sobre las emociones. ¿Cuál es el efecto del vino sobre las emociones? Ya sabemos, al principio produce un exceso de emoción, lo que hemos visto tantas veces acerca del emocionalismo. El emocionalismo es algo producido por un estimulante, por algún estímulo, ¿no? Que produce artificialmente una excitación, un entusiasmo, un exceso de emoción, y eso es exactamente lo que vemos en aquellos que andan borrachos. O sea, un exceso de emoción que resulta en la pérdida de control sobre sus emociones. Van de una alegría, de un regocijo tremendo hasta a llorar, a deprimirse. O sea, dan rienda suelta a sus emociones y terminan después de haber experimentado un exceso de emoción, ustedes lo saben, terminan completamente insensibles, con las emociones apagadas. ¿No es cierto? Incapacitadas. El emocionalismo que hemos escuchado, que hemos analizado en otros estudios, tiene el mismo efecto sobre una persona como una droga o como el vicio. La persona tiene que volver a buscar su vicio. Tiene que volver a buscar el ambiente, ¿no? Para que pueda sentir las emociones excesivas, ¿no? Que le condujeron a ¿qué? A la nada. Pero vuelve a buscar estas cosas y ahora, siguiendo esta misma idea acerca del emocionalismo, y el alcohol o el vino o las drogas, cualquier estimulante tiene el mismo efecto sobre una persona, le conduce a la persona a nada. O sea, le deja completamente vacía, completamente, como hablamos de la persona cruda, ¿no? Pero en este caso, cruda en sentido moral y espiritual, le deja sin nada, en un cero, ¿sí? Ya no puede sentir nada, o sea, el resultado permanente sobre esa persona, nada, nada positivo, nada bueno. Y aún más, vean, contrastándolo, ¿no? Las emociones verdaderas que son estimuladas también por el Espíritu Santo, gozo, felicidad, pero ¿en base a qué? En base a la verdad, ¿sí? Las emociones verdaderas son el fruto de un entendimiento de la verdad, tienen un efecto positivo sobre la persona, le conducen muy lejos de una pérdida de control. Lo vimos en aquel estudio sobre el encaprichamiento. ¿Cuántos versículos nos mandan como en la forma de mandatos a controlar y a dominar nuestras emociones? No un exceso que conduce a la pérdida de control, sino el control sobre nuestras emociones. Recuerden ustedes una larga serie de ejemplos que vimos en aquel estudio sobre cómo debemos controlar nuestras emociones. Y tienen las emociones verdaderas, ¿no? Tienen un efecto permanente en la vida, como vamos a ver en unos momentos. Pero sobre la voluntad, ¿qué podemos decir? Voluntad.
Es lo mismo. El efecto del vino es el de esclavizar la voluntad. La persona termina como víctima en cierto sentido, pero al mismo tiempo esclavo voluntario de su vicio. Mientras que el Espíritu Santo libra la voluntad de la esclavitud del pecado, le conduce a la persona a poner en práctica la verdad, le da poder, le da fuerzas, le ayuda a ese nivel, al nivel volicional, ¿no? La voluntad capacitada para hacer la voluntad de Dios. Ahora, todo esto nos sirve como una introducción al tema. Buscan ahora en el libro de Hechos, en su capítulo 4. Ahora, hemos visto en forma muy sencilla el contraste entre dos estados, el efecto del vino y el efecto del Espíritu Santo sobre una persona. No son paralelos, sino contrastes. No está diciendo, el creyente se comporta como una persona borracha. No, está diciendo totalmente lo contrario, ¿sí? Y esto es el primer error sobre este asunto. Pero en segundo lugar, para que veamos no solamente el error, sino en forma positiva, qué significa la llenura del Espíritu, vamos a dar una lista de ejemplos en el libro de Hechos, ¿sí? Y lo que estamos buscando aquí son los efectos de la llenura del Espíritu, o sea, del ser llenos del Espíritu. ¿Cuáles son los efectos prácticos de la llenura del Espíritu? En Efesios ya lo tienen en su capítulo, mejor dicho, estoy diciendo Efesios, es Hechos en su capítulo 4. Vean el primer ejemplo en el versículo 8. Pedro, ante el Sanedrín, ante los líderes de los judíos, o sea, ante todos los funcionarios altos del judaísmo de aquel entonces, viéndose obligado a dar una defensa del cristianismo, vean, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y comenzó a dar un sermón ordenado, un sermón, aunque aquí solamente tenemos un tipo de bosquejo, ¿no? Un sermón inteligente, coherente, o sea, no habló como un hombre borracho, sino habló con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento espiritual. Vean en 31, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y ven otra vez todos, esto es nuestro siguiente ejemplo de los efectos de la llenura del Espíritu, todos fueron llenos del Espíritu, vean, y hablaron la palabra de Dios con valentía, denuedo, confianza, cualquier de estas palabras, vean, el efecto, valentía, confianza, ¿para qué? Para hablar la palabra, y vean, siguiendo el mismo texto que lo relaciona con la llenura del Espíritu, el siguiente texto, y la multitud de los que habían creído, vean, era de un corazón, un solo corazón y un alma. ¿Qué es esto? Unidad de propósito, una unidad espiritual entre ellos como efecto práctico de la llenura del Espíritu. Y vean lo que dice después, ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. ¿Qué es esto? Un compromiso profundo en cuanto a la mayordomía y especialmente en cuanto a las necesidades económicas de la obra de Dios. Un compromiso tan profundo que vemos posteriormente que muchos de ellos hasta vendieron casas y posesiones y llevaron el dinero debido a la hambruna y las necesidades terribles, ¿no?, que estaban agobiando la iglesia en Jerusalén en aquel entonces. Un compromiso profundo con la ayuda de Dios como fruto de la llenura del Espíritu. Ven en 6.3, cuando escogieron, Hechos 6, versículo 3, los primeros diáconos, vean, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu, y vean el fruto de la llenura del Espíritu Santo, la cosa señalada aquí, sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual como fruto de la llenura del Espíritu, o sea, como efecto práctico. Vean en 7:55, Hechos en su capítulo 7, versículo 55, aquí, esto es algo muy importante porque lo debemos entender bien. Existe tal cosa como la gracia. Ustedes saben, gracia casi siempre en el Nuevo Testamento, solamente cuando no se trata de la salvación, que es por gracia, que quiere decir sin mérito. Gracia quiere decir poder, ayuda para hacer algo. Y le fue concedido, en este caso a Esteban, gracia para morir martirizado, ¿no? En manos de los judíos. Lo apedrearon y estando lleno del Espíritu, esto ha sucedido a multitudes de personas
Esto lo hemos comentado antes. En los tiempos de persecución se jactaban los líderes de los anabautistas cuando se enfrentaban con los sacerdotes romanos a lo largo de la época de la Inquisición, la época de las tinieblas, así la llamamos, ¿no? Se jactaban los líderes de los grupos anabautistas que se oponían a la Iglesia Católica y al bautismo infantil. Se jactaban de que nuestra gente muere bien, decían. Nuestra gente muere bien. En contraste con muchos de sus perseguidores que murieron en agonías gritando y algunos diciendo hasta que podían ver a los demonios, ¿no? Y las llamas del infierno que se les acercaban y morían en una agonía terrible. Decían los líderes de los anabautistas, nuestra gente muere bien. Y esto, ustedes que no han leído muchos libros y biografías acerca de la historia del cristianismo, esto es algo que sucede hasta el día de hoy. Como Esteban vio el cielo abierto y al Señor Jesús, vean que estaba a la diestra de Dios y la gloria de Dios, es bastante común leer en las biografías. De hecho, es bastante ver como pastores en la muerte de un creyente hasta el día de hoy, un hijo de Dios lleno del Espíritu en la hora de su muerte. Dios le da gracia para morir y el creyente dice, aún en su lecho de muerte, veo a Jesús, escucho la canción de los ángeles, o veo a los ángeles que vienen ayer, o veo la gloria de Dios. Y hay testimonio tras testimonio de cómo esto sucede hasta el día de hoy, llenos del Espíritu. Nuestra gente muere bien. O sea, esto no es una ficción, es una realidad. Y vean más adelante en 9:17, aquí, para que Pablo pudiera enfrentarse con los sufrimientos, con todas las cosas desagradables, con todas las cosas en la forma de persecuciones y oposiciones, encarcelamientos, azotes. Desde un principio, cuando llegó Ananías y le comenzó a hablar Saulo, hermano Saulo, como se llamaba antes, ¿no? El Señor me envió ¿para qué? Para que tú recibas tu vista y seas lleno del Espíritu. Pero esta llenura del Espíritu le preparó al apóstol Pablo desde un principio a enfrentarse con las cosas mencionadas en los versículos 15 y 16. Cuánto es menester que padezca por mi nombre, cuán grandes son las cosas que este hombre va a sufrir y cuán grandes serán sus oportunidades para dar testimonio de la gracia de Dios, pero fortalecido por la llenura del Espíritu para enfrentarse con un sufrimiento tremendo que sobrevendría en caso tras caso, entrando a todas las ciudades paganas de aquel entonces. Trataron de matarlo, lo dejaron por muerto en una ocasión cerca de la ciudad o el pueblo llamado Listra. Vean en el capítulo 13, en el versículo 9, los efectos de la llenura del Espíritu. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él sus ojos, le dijo a Elimas, no, el hechicero, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Vean esto, lleno del Espíritu Santo, con valentía y con discernimiento espiritual. Pablo habló palabras duras a Elimas, ¿no? El hechicero. Escuchen bien, vivimos en una época cuando muchas personas dicen, ¿cómo es que predican sobre el infierno y la perdición y nos espantan y nos dicen que somos, y lo que quieren es que seamos más amables que Jesús? Lo que quieren es que seamos más amables que Pablo. Lo que quieren es que seamos más amables que aquellos grandes siervos de Dios llenos del Espíritu, que hablaron así a los inconversos. No, siendo llenos del Espíritu, recobramos fuerzas y recibimos discernimiento, valentía y poder para hablar la verdad de Dios, hasta en el caso de los hombres más malvados, ¿no? Para hablarles de sus pecados. Y posteriormente ven en 52, después de haber experimentado una persecución tremenda, Pablo y Bernabé, llenos de gozo, en medio de la persecución, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y de estos ejemplos podemos concluir rápidamente las siguientes cosas. Primero, escuchen bien,
En contraste con el bautismo con o en el Espíritu Santo, que es un evento histórico pasado, que sucede una sola vez, escuchen bien, uno puede ser lleno del Espíritu repetidas veces. Aquí vemos varias veces a Pablo lleno del Espíritu, después lleno otra vez del Espíritu, después otra vez lleno del Espíritu. Esto es algo que sucede repetidas veces. Segundo, los efectos de esta llenura del Espíritu son, escuchen la lista, valentía para hablar, para testificar, para predicar. Incluso ustedes que han ido a otros lugares en donde los predicadores no son llenos del Espíritu, y en ocasiones cuando vienen aquí parece que el Espíritu no usó la palabra y que no sirvió para nada. Ustedes saben cuál es la diferencia entre escuchar un predicador lleno del Espíritu y un predicador que habla en base a su propio poder. De hecho, esto es la idea más básica en cuanto a este tema. El tercer resultado práctico, ¿no?, de todo esto, el tercer punto aquí es que ser llenos del Espíritu significa ¿qué? Poder. Nada más. Poder, ¿sí? En un momento lo vamos a ampliar más, pero poder para hablar en este caso. Ustedes que han testificado, muchos de ustedes saben que en ocasiones testificando a fulano, casi como si automáticamente vinieran las palabras, ¿no? Y los argumentos, y la forma para ayudar a esa persona y hacerle ver la verdad. Llenos del Espíritu hablaron a esa persona. Y también hemos experimentado lo contrario, ¿no? Cuando hablamos y parece que no podemos ni siquiera decir nuestro propio nombre, ¿sí? O sea, no sentimos nada de ayuda. Ahora, en su efecto práctico, esto es lo que significa la llenura del Espíritu. Valentía, poder y ayuda para hablar, para testificar. Pero aún más vean, los efectos prácticos, amor, unidad de propósito, un compromiso más profundo con la obra del Señor, la mayordomía, el uso correcto de nuestros recursos, la sabiduría espiritual, el discernimiento espiritual, gozo, consuelo, seguridad, aún en medio de las persecuciones y especialmente gracia para morir. Todas estas cosas son las cosas que acabamos de ver y aún otras cosas pero nada acerca de caer al suelo, volverse inconsciente, hablar como un tonto, o como una persona borracha, o como lo que vimos hace 8 días en aquel libro sobre la risa. Nada parecido a estas cosas, ¿no? Y ahora, primero, repetidas veces llenos del Espíritu. Segundo, efectos prácticos. Pero tercero, este punto lo vuelvo a repetir. El resultado práctico de ser llenos del Espíritu, escuchen bien, es el poder que nos ayuda, escuchen con mucha atención, a hacer algo difícil. Poder para hacer algo difícil de hacer, algo difícil de aguantar, algo difícil de enfrentar, poder que nos ayuda en estos sentidos. Y cuarto, podemos concluir de estos ejemplos que el Espíritu nos ayuda con todas nuestras deficiencias, dándonos, escuchen bien, en vez de debilidad, poder. O sea, poder en vez de nuestra propia debilidad, sabiduría en vez de nuestra ignorancia. O sea, en vez de sentirnos como ignorantes, nos es concedida sabiduría, y en vez de cobardía, nos es concedida valentía. En todas nuestras deficiencias y debilidades, la llenura del Espíritu nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a terminar con lo siguiente. Vuelvan a Efesios 5 y ahora vamos a aplicar esto a la vida cotidiana, ¿no? Hemos escuchado acerca de la llenura del Espíritu Santo, que es una experiencia que podemos tener repetidas veces. Pero ahora vamos a fijar nuestra atención en la llenura del Espíritu Santo como parte de nuestra condición cotidiana. O sea, es una cosa que seamos llenos del Espíritu para cumplir un propósito específico. Esto es el tema del libro de Hechos. Es otra cosa lo que dice Pablo aquí, sed llenos del Espíritu. Esto es un mandato. Fíjense bien. Sed llenos del Espíritu, continuad siendo llenos del Espíritu, sed perpetuamente llenos del Espíritu, dejad que sea vuestra condición constante. O sea, esto debería ser la condición o el estado normal
de todos los creyentes. Siempre debemos ser llenos del Espíritu. De hecho, viene en la forma de un mandato, de un mandamiento. Sed llenos, es igual a lo que vemos en Gálatas cuando dice andad. O sea, estos mandatos quieren decir que debemos ser llenos o controlados, guiados, dirigidos continuamente por el Espíritu. Y el elemento destacado nuevamente es el mismo elemento de poder y capacidad y ayuda para hacer la voluntad de Dios, para controlarnos a nosotros mismos, etc. Pero el punto, cuando vemos ser llenos o andar en el Espíritu en la forma de mandato, debemos entenderlo bien. Esto es algo que nosotros somos responsables de cumplir. Escuchen bien, no es simplemente que busquemos la llenura, sino es algo que somos responsables de hacer. O sea, que seamos llenos del Espíritu. Tenemos disponible la llenura del Espíritu en todo momento. Fíjense bien, como una persona decide llenarse de vino, ¿sí? Se trata de una sumisión voluntaria, una decisión consciente de ser llenos del Espíritu, o sea, de ser controlados en nuestras mentes, emociones y voluntades por el Espíritu Santo de Dios. Y esto no es, escuchen bien, la aniquilación de la persona. No dice que tenemos que vaciarnos, o cómo puedo decirlo, que tenemos que estar ahí como en una parte, no escondidos, para que nos llene y tome posesión de nosotros el Espíritu. No, en todos sus casos que acabamos de ver, los discípulos hablaron. La llenura del Espíritu no quita nuestra personalidad, sino simplemente nos ayuda. Los discípulos sufrieron, los apóstoles enfrentaron la oposición con la ayuda del Espíritu, ¿sí? Y nosotros, al ser llenos del Espíritu, nos enfrentamos con la vida verdadera, o sea, con la vida tal como es, con la realidad. Esto no es algo mágico.